Como ustedes ya saben, veníamos desarrollando el tema matrimonio. Vimos su concepto, sus impedimentos, sus características y como toda unión, esta se puede romper. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar la disolución del vínculo conyugal. Esta disolución puede darse por dos motivos. Uno de ellos es la muerte de los cónyuges, que es establecido como un hecho jurídico, ya que no interviene la voluntad de la persona. Lo que pasa aquí es que en el momento que uno de los cónyuges muere, el otro cambia su estado civil de casado a viudo. La otra posibilidad de disolver el vínculo conyugal es el divorcio. Vamos al origen de la palabra divorcio. Esta significa irse cada uno por su lado. Como sabemos, es una sentencia judicial, ya que la lleva adelante un juez y cambia nuestro estado civil de casado a divorciado. Nuestro Código Civil no expone un concepto específicamente de la palabra divorcio. Si vamos a diferentes libros podemos encontrar diversos conceptos. En esta oportunidad vamos a analizar el que expone el autor Saúl Sestao. Él dice que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial válido pronunciado por los magistrados en la vida de los cónyuges, a solicitud de uno de ellos o de ambos, en virtud de las causales admitidas por la ley. Este concepto nos deja varias ideas en claro. Primero que nada, para que exista divorcio debe existir previamente una unión matrimonial válida. A su vez, los cónyuges deben estar vivos al momento que se realiza la sentencia judicial. Esto es muy importante conocerlo, porque si se estaba llevando a cabo un proceso de divorcio y en ese momento alguno de los cónyuges muere, el divorcio caerá y esa persona se convertirá en viudo y no en divorciado. Como vemos, también se expone que el divorcio podrá solicitarse por uno de los cónyuges o ambos, en virtud de las causales que admite la ley. Es decir, que nosotros vamos a guiarnos por una serie de causales expuestas en el Código Civil para solicitar este divorcio. Pueden ser de común acuerdo, es decir, ambas partes de la pareja pueden ir juntos a solicitar el divorcio o pueden hacerlo por separado. Esta solicitud va a realizarse según diversas vías que vamos a analizar a continuación. Las vías mencionadas son 4 que se contemplan en el Código Civil de nuestro país. Primero tenemos las llamadas por causales, expuestas en el artículo 148 del Código. También tenemos las por conversión, expuestas en el artículo 185. Aquellas que se llevan a cabo por mutuo consentimiento de los cónyuges son expuestas en el artículo 187, inciso 2 del Código Civil. Y las que se llevan por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges se exponen en el artículo 187, inciso 3 del presente Código. Vamos a ir desarrollando cada una de estas vías por separado. Primero vamos a empezar por la que se expone en el artículo 148 del Código Civil, la que habíamos dicho que se titulaba por causales. Si nosotros ingresamos a este artículo, vamos a observar como título la palabra separación de cuerpos. Es muy importante saber que el término separación y el término divorcio no son sinónimos. Imagínense que dentro de la pareja ocurrió alguna situación de las que ahora vamos a exponer como causales y la otra persona quiere separarse, pero no se quiere divorciar. Es decir, no quiere cambiar su estado civil, por ejemplo, de casado a divorciado. Entonces recurre a la separación de cuerpos. Vamos a ver por ahí un cuadro que expone los efectos del divorcio en comparación con los efectos de la separación de cuerpos, que nos va a ayudar a entender las diferencias entre estas dos situaciones. Como dijimos, cuando nosotros queremos observar las causales por las cuales nos podemos divorciar, aparece la palabra separación de cuerpos. Es importante conocer que esta separación de cuerpos estaba regulada con anterioridad a la regularización de divorcio. Es decir, que en nuestro país primero se regula la separación de cuerpos y luego el divorcio. Cuando se regula este último, es decir, el divorcio, se observa que se podían permitir o admitir esas causales para la disolución del vínculo matrimonial, por lo cual lo que vamos a exponer ahora sirve para solicitar la separación de cuerpos o para solicitar el divorcio.
Este artículo es muy extenso, contiene 11 incisos. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos y explicándolos detenidamente. El inciso 1 observa como causal para solicitar el divorcio o la separación de cuerpos el adulterio de cualquiera de los cónyuges. Por adulterio, por supuesto que entendemos la infidelidad. Lo que acontece acá es que para constituirse esta infidelidad, se debe haber tenido relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, de distinto o igual sexo. Es decir, que si yo probase que mi pareja me fue infiel, puedo solicitar, mediante esa causal, la disolución del vínculo conyugal. El inciso 2 abarca la situación en donde se podría haber llegado a dar una tentativa de uno de los cónyuges contra la vida de otro. Es decir, que una de las partes de la pareja haya querido matar a la otra. Es muy importante que se constituyan dos situaciones: que realmente haya ocurrido este intento de homicidio y que la justicia penal lo haya probado. ¿Esto por qué ocurre? Porque yo podría inventar que una persona, que mi pareja me intentó matar para solicitar el divorcio de una manera más sencilla o para perjudicar a la otra parte. Por esa razón, el código hace énfasis en la posibilidad de separarme si mi pareja intentó eh, atentar contra mi vida, pero debo probar que eso ocurrió realmente. El inciso 3 dice por ahí: por sevicias e injurias graves de uno con respecto a otro. Bueno, es muy importante conocer a qué nos referimos con esas palabras. Por sevicias estamos hablando de tratamiento físico cruel, innecesario para hacer sufrir al otro. Estamos hablando directamente de violencia física. Por injurias estamos hablando de maltrato moral, menospreciar al otro. Imagínense difamar a la otra persona, mentir sobre cosas que haya realizado o dejarlo en ridículo con algo personal, algo que realmente le haga. El inciso 4 abarca la situación en donde alguno de los cónyuges haya propuesto que su pareja se prostituya. Esta causal es muy difícil de probar porque generalmente esta propuesta se hace en la intimidad o en un lugar donde no se puede acceder tan fácilmente. Pero si se lograse probar mediante algún instrumento, se observa como una causal de divorcio. Es decir, es muy sencillo de entender. Imagínense que el esposo le solicita o le aconseja a su esposa prostituirse para ganar más dinero, por ejemplo. Bueno, según el inciso 5, también constituye causal de divorcio el intento, propuesta o hecho en sí de prostituir a los hijos de la pareja o a los menores que se tenga a su cargo. Esta causal se puede interponer si la otra parte de la pareja desconocía esta situación. Si esta persona era cómplice de este hecho, no puede solicitar por ese medio el divorcio y por el contrario se le va a retirar la patria potestad o se va a hacer los actos que sean necesarios. El inciso 6 establece como causal la situación en la que existen riñas o disputas constantes entre los cónyuges. Hablamos de peleas, de llevarse extremadamente mal, de aquellas situaciones que hacen imposible la vida en convivencia, que hacen imposible el sostener un matrimonio. A su vez, y según el inciso 7, si alguno de los cónyuges fuese condenado a pena de penitenciaría por más de 10 años, la otra parte puede solicitar el divorcio. Por supuesto que esto no es una obligación. No se disuelve el matrimonio porque nuestra pareja haya sido condenado a penitenciaría. Se podría llegar a disolver si la otra persona interpone esta causal para solicitar el divorcio. Esto estaba regulado por un tema estrictamente moral. Se suponía que si una persona cumplía más de 10 años recluido, había cometido un hecho gravísimo como por ejemplo un homicidio. Entonces lo que se busca es proteger a la otra parte y no obligarla a permanecer casado con una persona que realizó tal falta a la sociedad y a las buenas costumbres. Bueno, como el código lo que intenta es regular todas las situaciones que se podrían llegar a dar dentro de una familia, en el inciso 8 regula el abandono voluntario del hogar.
Este abandono es injustificado. No quiere decir que la persona se haya ido, por ejemplo, imagínense, en una misión de paz a otro lugar yo sé que no duran tanto, pero imagínense que duren 4 años y la parte que haya quedado en el país haya ido a pedir el divorcio por eso. No, estamos hablando de abandono voluntario, de se fue porque se quiso ir. Si ese abandono durase más de 3 años ininterrumpidos, la persona abandonada podrá solicitar el divorcio por esa causal. El inciso 9 establece aquella separación que se haya hecho en forma voluntaria por las dos de común acuerdo, una separación muy común, que no es la separación de cuerpos porque no está regularizada por la ley, pero sino que acordaron separarse. Si esta separación durase más de 3 años ininterrumpidos, cualquiera de las dos partes, o sea, cualquiera de los dos cónyuges, podrán ir a solicitar el divorcio. Según el inciso 10, si a mi pareja se le despertase alguna enfermedad mental grave e irreversible, yo podré solicitar el divorcio. Hablamos de enfermedades mentales realmente graves y que no podrían llegar a existir la pareja como lo era antes, es decir, que no se podría lograr una vida en común. Esto no quiere decir que esta persona no tenga la obligación de cuidar de su pareja, de pasarle una mantención si es necesario. Por supuesto que esta enfermedad mental debe estar constatada por algún especialista de la salud. Bueno, llegamos al inciso 11, que sería el último. Dice por ahí, por cambio de identidad de género cuando éste se produzca después del matrimonio. Esta causal es una de las que se incluye con la nueva regularización del matrimonio igualitario. Imagínense que yo me caso con un hombre y a los años de estar casados, él decide cambiar su identidad de género y convertirse en una persona trans. Imaginen que esa persona de igual forma quiere seguir casado conmigo y teniendo la vida matrimonial que llevábamos anteriormente. Yo puedo solicitar el divorcio por esa acción, ya que yo en realidad me casé con él cuando él era un hombre con dicha identidad y no con la nueva identidad que él elige adoptar. Ahora vamos a pasar por analizar la segunda vía. Es la expuesta en el artículo 185 y titulada por conversión. Por conversión podemos entender fácilmente convertir. Es muy sencillo de comprender. Se trata de cuando exista, como habíamos hablado, una sentencia de separación de cuerpos dictaminada. Si esta sentencia se extendiera por más de 3 años, cualquiera de las partes podrá ir a solicitar solo que se convierta en una sentencia de divorcio. Bueno, llegamos a la tercera vía expuesta. Esta se encuentra regularizada por el artículo 187, inciso 2 del Código Civil. Como lo dice el título, hablamos del divorcio por mutuo consentimiento. Es decir, que ambos cónyuges comparten el deseo de querer disolver su vínculo matrimonial. Para esto, ellos deben presentarse ante el juez en 3 audiencias cada 3 meses. Es decir, que este divorcio se lleva adelante en 9 meses. En la primera audiencia, el juez va a proponer la conciliación, es decir, les va a consultar sobre la posibilidad de reconciliarse. Si esta reconciliación no da resultado, es decir, ellos siguen expresando su deseo de querer separarse, se decretará la separación provisional, medidas provisionales sobre los hijos y sobre los bienes. Es decir, se va a decir, ya no deben vivir juntos, que es uno de los deberes que hayamos visto partes del matrimonio. Se va a hacer una separación provisional, es decir, previo al real divorcio, es decir, a la sentencia de divorcio sobre los bienes. Por ejemplo, tú te quedas el auto y tú la camioneta. Y se va a tomar una medida provisional sobre los hijos. Si existieran hijos en la pareja, se va a decir, tú te los quedas de lunes a viernes, tú los cuidas los fines de semana, tú tienes que pasar una mantención, tú tienes que vivir con ellos, etc. Pasados 3 meses vamos a volver a comparecer ante el juez. Nuevamente él nos va a consultar si existe la posibilidad de reconciliación. Si se expone que no, se va a pasar a la tercera audiencia, en donde nuevamente se va a consultar la posibilidad de una reconciliación. Si siguieran manteniendo el deseo de divorciarse, en esa tercera audiencia se decretará la sentencia de divorcio. Es importante saber que si alguno de los cónyuges
no asistiera a una de las audiencias, el trámite caería y quedaría nulo. La cuarta causal es la expuesta en el artículo 187, inciso 3. Hablamos del divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Va a hacer su trabajo, analizar este artículo, buscar información y realizar mediante alguna linda presentación un interesante análisis de esta cuarta causal.